Secundaria primer grado. Historia. Civilizaciones agrícolas. Mesopotamia. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Historia para sexto grado aquí en Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya están tan emocionados como yo de comenzar con la sesión del día de hoy porque tenemos una información que les va a encantar. Y para eso me acompaña el profesor Alberto Trejo. Bienvenido. Hola María, ¿cómo estás? Pues yo ya emocionadísima, yo ya quiero que comience esta clase. Pues antes de comenzar, ¿te acuerdas que vimos la clase anterior? Sí, estábamos viendo algo de las primeras civilizaciones agrícolas. Así es, estuvimos estudiando varios rasgos generales de las primeras civilizaciones agrícolas del mundo. ¿Te acuerdas de algo en particular? Recuerdo que esas primeras civilizaciones agrícolas se desarrollaron en los márgenes de grandes ríos para aprovechar precisamente el agua disponible y poder subsistir. Bueno, pues sí. Y en esta clase ahondaremos en las características de la que es considerada la primera civilización agrícola de la humanidad. ¿Y cuál es? Nada más y nada menos que Mesopotamia. Muy bien, pues vamos a conocer más acerca de Mesopotamia entonces. Bueno, desde nuestras primeras clases sobre la escritura mencionábamos que Mesopotamia fue una civilización que se desarrolló en las riberas de dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? Es el río Tigris y el río Éufrates. Eso no me suena a que estén en México. No, de hecho no. El río Tigris y el río Éufrates se encuentran ubicados en lo que actualmente corresponde a los territorios de Irak y Siria. ¿Te acuerdas a qué continentes corresponden esos países? Sí, yo me acuerdo que eso ya lo estudiamos en geografía. Están en Asia, precisamente en la parte de Asia Occidental. Muy bien, María. Y fíjate que la palabra Mesopotamia en realidad es una palabra que viene del griego y significa tierra entre dos ríos. Ah, pues claro, porque está entre el río Tigris. Todas las civilizaciones agrícolas de la era precristiana. Es decir, que tiene dos primeros lugares en la historia. La primera civilización y la de mayor duración. ¿Entendiste bien, María? Vamos a abrir nuestro libro de texto de historia de sexto de primaria en las páginas 36 y 37. Muy bien. Porque una vez que tengas el libro en esas páginas, vas a poder ver la línea del tiempo que aparece. Muy bien. Recuerden que si no tienen el libro de texto con ustedes en casa, lo pueden consultar por internet. Y la línea del tiempo que estábamos desarrollando era esta. Exacto. Bueno, si ves fijamente la línea del tiempo, te darás cuenta de que la civilización mesopotámica dice que empezó en el año 4000 a.C. aproximadamente y declinó por ahí del 500 a.C. Es decir, que tuvo una duración de 3.500 años. Así es, 3.500 años aproximadamente. Durante este largo periodo de tiempo, Mesopotamia pasó de ser una región de aldeas agrícolas asentadas a las orillas del Éufrates y del Tigris para convertirse en una civilización con ciudades, reinos y una organización social cada vez más compleja y estratificada, en la que había reyes, ejércitos, sacerdotes, astrónomos, comerciantes, artesanos y campesinos, entre otros. Pues fue una gran transformación, de ser apenas unos cuantos asentamientos a una gran civilización con varias ciudades. Sí, y debido a su larga duración, los historiadores hemos dividido el estudio de la historia de Mesopotamia en varios periodos para comprenderla mejor. En la línea del tiempo, como podrán ver, aparecen señalados los siguientes periodos. Primero tenemos el periodo sumerio, luego tenemos el periodo acadio, luego el periodo asirio y por último el periodo del dominio persa. ¿Y en qué consistió cada uno de estos periodos? Bueno, el periodo sumerio se caracterizó por ser el momento en que aparecieron las primeras ciudades de la civilización mesopotámica. En efecto, los sumerios construyeron las ciudades de Uruk, Ur, Nippur, Umá y Lagash. A los sumerios se les atribuye además la invención del primer sistema de escritura de la humanidad, la que conocemos como escritura cuneiforme. Eso lo vimos hace ya algunas clases. La escritura cuneiforme es precisamente el tipo de escritura que usaba signos y símbolos en forma de cuña. Así es,
La escritura cuneiforme surgió de la necesidad de registrar los crecientes intercambios comerciales de los sumerios. ¿Y también tenían números? Sí, pero no como los conocemos hoy en día. Los sumerios inventaron los primeros sistemas de cálculo utilizando las falanges de los dedos. ¿Quieres saber cómo lo hacían? Sí, a ver, ¿cómo? Muy fácil. Contaban así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así contaban ellos. Ok. Este conteo se llama sistema sexagesimal y a diferencia del nuestro, que tiene 10 números, los mesopotámicos tenían hasta 60 números como base. Es por esto que inventaron la hora de 60 minutos, un minuto de 60 segundos y la división de un círculo en 360 grados. Eso quiere decir que le debemos a los sumerios la forma en que contamos y medimos el tiempo. Efectivamente. Y no solo eso, también se dice que inventaron la rueda. Así de importante fue ese primer periodo. ¿Y qué pasó después? Bueno, después del periodo sumerio vino el periodo acadio, que se le llama así porque fue cuando los acadios conquistaron a las demás ciudades sumerias, formando lo que varios investigadores consideran el primer imperio de la historia. Sin embargo, ese imperio duró poco tiempo y cuando desapareció se formaron dos nuevos imperios. Al sur el babilónico y al norte el asirio. Esos dos imperios se la pasaron durante muchísimos años peleando por ver quién iba a gobernar sobre toda Mesopotamia. A veces ganaba la ciudad de Babilonia y a veces ganaba la ciudad de Asiria. Ay, suena como un gran relajo. Profesor, ahora que lo pienso, Babilonia me suena que era una ciudad muy importante de la antigüedad. ¿No había ahí una de las 7 maravillas? De hecho, sí, María. En esta ciudad estuvo una de las 7 maravillas que, según los griegos, había en el mundo antiguo: los increíbles jardines colgantes de Babilonia, cuya construcción se le atribuye al rey Nabucodonosor II. Por las descripciones que sobreviven, me imagino que debieron haber sido un lugar muy bonito, lleno de muchos colores y olores. Cada vez me doy más cuenta de la importancia de esa civilización. ¿Y qué más nos puedes contar de los babilonios? Los babilonios fueron atentos observadores del cielo. Observando, por ejemplo, el ciclo de la luna, fueron los primeros en proponer la organización del año en 12 meses, cada uno dividido en 4 semanas de 7 días. Esta idea luego fue recuperada por los griegos y los romanos, y es por esto que esta división del tiempo aún hoy en día nos rige, la organización de la semana en 7 días distintos. ¡Qué increíble! Jamás hubiera imaginado que nuestra semana vendría desde ellos. Sí, los mesopotámicos consideraban además que los astros en el cielo eran dioses a los cuales había que venerar. Su religión era por consiguiente politeísta, es decir, rendían culto a numerosos dioses, los cuales creían que eran como los seres humanos, con cualidades y defectos tal como nosotros, pero mucho más poderosos y sobre todo inmortales. Entonces, ¿sus dioses estaban en el cielo? Sí, pero eso no significaba que ellos no creyeran que podían comunicarse con los dioses. De hecho, en el año 1755 a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, redactó uno de los primeros códigos de leyes de la humanidad, el Código Hammurabi, y dijo que se lo habían dictado los mismos dioses. Este famosísimo código quedó perpetuado en una estela de piedra y ahí se señalan las normas que debían regir el comportamiento de los babilonios. ¿Era algo así como su constitución política? Es decir, el documento que contenía sus leyes. Exactamente. Y de hecho, Hammurabi decidió que en el centro de todas las ciudades de Mesopotamia que había conquistado se pusiera una copia para que cualquiera lo pudiese consultar. Hacia el año 550 aproximadamente antes de Cristo, la ciudad de Babilonia fue conquistada por los persas, lo que marcó el inicio de un nuevo periodo, la dominación persa. Pues sí, pasaron muchísimas cosas en ese periodo de tiempo. Uy, sí, y hay muchísimo más, nada más y nada menos 3.500 años de historia y cosas muy interesantes por conocer en ese tiempo. Profesor, antes de seguir con este tema, ¿por qué no les mostramos un video a los estudiantes para conocer aún más de la cultura mesopotámica y su legado a la humanidad? Acompáñenos desde casa. Emma, ¿ya pensaste qué sala del museo vamos a visitar? Sí, vamos a la sección de geometría. Dicen que en la sala de audiovisual reproducen un video de su historia. De acuerdo, vamos. Por acá, Mateo. Está por empezar. La geometría en Babilonia.
Los babilonios vivieron en Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Se les atribuye la invención de la rueda aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era. Por eso se piensa que contribuyeron a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro. El diámetro cabe 3 veces y un poco más en la circunferencia. A esta relación se le llama número pi. Ellos estudiaban los astros y debido a que su año se dividía en 360 días, establecieron que la circunferencia se dividiera también en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. A la fecha seguimos utilizando sus conocimientos. Por ejemplo, cuando usamos el transportador para medir ángulos, que está dividido en 360 grados. Se dice que sabían cómo trazar un hexágono regular inscrito en una circunferencia. Podían calcular la superficie de un terreno. Y también sabían calcular el área del trapecio rectángulo. Cuando realizaban trabajos de excavación de sus canales para riego, eran capaces de calcular el volumen de sólidos, como el cilindro, o de prismas rectos. ¡Qué impresionante! Los conocimientos de los mesopotámicos los seguimos aplicando en nuestro día a día y en cosas tan cotidianas como los círculos, el cálculo del perímetro, el área, el tiempo, la semana. Sí, y eso no es todo. Fue una civilización llena de avances y conocimiento. Y gracias a que inventaron un sistema de escritura, nos dejaron muchos textos muy interesantes. Ya hablamos, por ejemplo, del Código de Hammurabi. Pero hay otro texto igual de importante que dejaron los babilónicos, el llamado Poema de Gilgamesh. O sea que la escritura cuneiforme también servía para escribir literatura. Sí, no solo servía para escribir registros o cosas de comercio, también funcionaba para escribir literatura. Y de hecho, el poema cuenta las aventuras que vive Gilgamesh, un antiguo rey de la ciudad de Uruk, que vivió cerca del año 2500 a.C. junto con su amigo Enkidu. Entre sus aventuras podemos enterarnos de sus pleitos con los dioses, por ejemplo de un combate con un toro alado, el diluvio universal, el viaje de Gilgamesh a la tierra de los muertos y su búsqueda por la inmortalidad. Muy bien. ¿Algo así como las historias de superhéroes que existen ahora? Sí, así es. Durante muchos años, sus aventuras se fueron contando en aldeas y en ciudades de toda la Mesopotamia de manera oral, hasta que entre el año como 2000 al 1700 a.C., a un escriba se le ocurrió que era una buena idea ponerla por escrito para que a nadie se le fuera a olvidar esa importante historia. Oye María, se me ocurre algo. ¿Te parece si les leemos una de las aventuras que viene en el poema? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a leer el poema de Gilgamesh. Acá tenemos el libro. Y vamos a leer la aventura que viven al ir al bosque de los cedros. Enkidu tenía llenos de lágrimas los ojos, tristeza en el corazón, se sentía abatido. Gilgamesh se volvió hacia él y así habló a Enkidu. Amigo mío, ¿por qué tus ojos están llenos de lágrimas? Triste tu corazón, ¿por qué estás abatido? Enkidu tomó la palabra y habló hacia Gilgamesh. Los lamentos, amigo mío, paralizan mis músculos. Sueltos mis brazos, mi fuerza disminuye. Tomó la palabra Gilgamesh y así habló a Enkidu. En el bosque habita el feroz Jubaba. Tú y yo lo mataremos y suprimiremos de la tierra la maldad. Iremos a cortar los cedros. Tomó la palabra Enkidu y habló así a Gilgamesh. Amigo mío, lo aprendí en la montaña cuando merodeaba yo con la manada. Por 60 dobles leguas se extiende el bosque. ¿Quién penetrará en su interior? Es tormenta el rugido de Jubaba. Su boca es fuego. Su aliento es muerte. ¿Por qué deseas acometer tamaña empresa? No se ha de entablar una batalla contra la morada de Jubaba. Tomó la palabra Gilgamesh y habló así a Enkidu. Al bosque de los cedros he de subir. Al bosque de los cedros he de ir. A la morada de Jubaba. Tomó la palabra Enkidu y habló así a Gilgamesh.
¿Cómo podremos ir nosotros al bosque de los cedros? Su protección es Ver, ser poderoso que no duerme. Ver, protector de Jubaba, es el mismo Hadad. Para cuidar el bosque de los cedros, posee 7 terrores. Tomó la palabra Gilgamesh y habló así a Enkidu. ¿Quién puede alcanzar el cielo, amigo mío? Solo los dioses moran con Shamash en el cielo eternamente. La humanidad tiene sus días contados. Todo cuanto hace es viento. ¿Ahora temes tú a la muerte? ¿Dónde está tu gran valor? Iré yo por delante, para oír tu voz, para decirte, acércate, no temas. Y si sucumbo yo, que mi nombre sobreviva. Gilgamesh con el feroz Jubaba en combate se trabó. Tú naciste y creciste en la estepa y los leones te atacaron. Todo lo sabes. Tu miedo me enfurece. Pondré manos a la obra para cortar los cedros y lograr así un nombre eterno. ¿Quieres seguir leyendo, María? ¿Sí? Acá. Muy bien. En la puerta, la de Uruk, de 7 trancas, para oírlo la gente se juntó. Había algarabía en Uruk, las plazas, y al oír Gilgamesh el alborozo de Uruk, las plazas, hizo que el pueblo frente a él se sentara. Y dijo entonces Gilgamesh a la gente de Uruk, las plazas, lucharé contra el feroz Huwawa. Iré a ver, dijo Gilgamesh, aquel de quien se habla, aquel cuya fama alcanza al mundo entero. Lo atraparé en el bosque de los cedros. Se proclamará en el país cómo es poderoso el retoño de Uruk. Muy bien. Con mis propias manos cortaré los cedros, pero durará mi nombre para siempre, dijo Gilgamesh. Los ancianos de Uruk replicaron a Gilgamesh. Eres joven, Gilgamesh, tu corazón te impulsa, pero no sabes lo que quieres hacer. Nosotros hemos oído que su aspecto es espantoso. ¿Quién podrá oponerse a sus armas? Por 60 dobles leguas se extiende el bosque. ¿Quién penetrará en su interior? Es tormenta el rugido de Jubaba. Su boca es fuego, su aliento es muerte. ¿Por qué deseas acometer tamaña empresa? Contra la morada de Jubaba no se ha de entablar una batalla. Al oír lo que decían sus consejeros, riendo Gilgamesh con sus amigos, respondió: entonces diré así, amigo mío, puesto que tengo miedo, habré de ir. Que tu Dios esté contigo, dijeron los ancianos, y te haga tomar el buen camino de retorno a Uruk. Después, Gilgamesh emprende el camino hacia el bosque, junto con su compañero Enkidu, y al final logran llegar al bosque. Se enfrentan contra la feroz bestia Jubaba. Y dice el texto: Gilgamesh oró a Shamash al llegar al bosque. Delante de Shamash corrían sus lágrimas. Lo que en Uruk prometiste a Ninsun, recuérdalo ahora, asísteme y escúchame, decía Gilgamesh. De Gilgamesh, del retoño de Uruk, Shamash escuchó la plegaria. Inmediatamente se escuchó un grito de alarma. Desde el cielo, Shamash gritó: ¡rápido, hazle frente antes de que regrese al bosque, que no baje a su guarida! No se ha revestido de sus 7 corazas. Lleva solo una, se ha quitado 6. Enkidu y Gilgamesh se tomaron las manos, como toros furiosos, embistieron. Por primera vez, Jubaba lanzó un grito de terror. Gritó el guardián del bosque. Por el momento, me parece que tenemos una actividad que podríamos hacerle pues, para que los alumnos pues, puedan recapitular un poco y tener un poco más de noción de qué hemos visto en esta clase. Así es. Si mal no recuerdo, es un crucigrama, ¿cierto? Sí. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Te parece si te hago las preguntas y tú pues pones las respuestas, por favor? Por supuesto, sí. Ahora en su pantalla va a estar apareciendo el crucigrama, los espacios, que ustedes también espero que nos ayuden a ir contestando desde su casa. Muy bien. Bueno, pues empezaremos por las verticales. Muy bien. Vamos a ver el crucigrama. La primera vertical. Su nombre significa tierra entre 2 ríos. Se ubica en lo que actualmente conocemos como Irak. Uy, lo estuvimos viendo desde el inicio de la clase. Es Mesopotamia. Sí, es correcto. En la siguiente. Nombre de la ciudad más importante de la civilización mesopotámica.
Uy, la acabamos de ver, que los jardines, que eran Exacto. importantes. Babilonia. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Luego vamos a las horizontales. La primera, que es la 3. Es el primer sistema de escritura de la humanidad, que seguramente reconoces y ubicas. Tiene forma de cuña o triángulo y se realizaba con cañas en tablillas de arcilla. Uy, vimos que el nombre tiene que ver con justo esa forma, cuneiforme. Exactamente, muy bien. Luego, la 4, el nombre de uno de los códigos legales más antiguos del mundo. En él se encuentra la ley que dice, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Seguramente la recuerdas. Sí, vimos que también tenía el nombre del rey y es Hammurabi. Correcto, correcto. Y ya por último, es la forma de religión en la que se rinde culto a varias deidades. Ah, que si son muchos dioses, entonces se llama politeísmo. Exactamente. Pues bueno, con todo lo que hemos visto en la clase, tenemos entonces que los logros científicos y culturales de Mesopotamia fueron preservados por los griegos y los romanos y se incorporaron más tarde a nuestro patrimonio cultural, dejándonos un legado extraordinario que se fue transmitiendo a lo largo de los siglos. Algunas cosas que aprendimos de ese legado que nos dejaron los mesopotámicos fueron, por ejemplo, la invención del primer sistema de escritura, que ya lo hemos visto en clases anteriores, la escritura cuneiforme, ¿no? También la invención de la rueda. También uno de los primeros códigos de leyes, el llamado Código de Hammurabi. También una forma de contar, el conteo sexagesimal, que recordarán que es con la mano y las falanges de los dedos. También la organización de la semana en 7 días y varias cosas más que nos dejaron los antiguos mesopotámicos. Es impresionante la cantidad de conocimiento que aún prevalece hasta nuestros días. Como ven, muchos ecos de la civilización mesopotámica siguen resonando en nuestro presente. Pero Mesopotamia no fue la única, así que en la siguiente clase vamos a conocer sobre otra de las civilizaciones agrícolas de la antigüedad. Yo ya no puedo esperar a saber un poco más de todo esto que me ha dejado impactada el día de hoy. Sin duda, todavía hay muchas cosas más por saber de estas civilizaciones antiguas. Pues ahora comprendo que es importante saber que el conocimiento se ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos. Así es. Ahora es muy fácil poder tener libros, donde consultar información de inmediato, muy rápido. Si se necesita algo, lo checas y ya está. Pero no nos damos cuenta de que ese conocimiento tardó siglos y siglos en desarrollarse y tuvieron que pasar muchas civilizaciones antes de nosotros para poder adquirirlo. Y hay inventos que revolucionaron por completo, como la rueda. De hecho, entre otras muchas cosas que los mesopotámicos aportaron a la humanidad, ya iremos viendo muchas otras en las clases posteriores. Perfecto. Pues, maestro Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para platicarla y platica con tu familia en lengua materna. Hemos terminado con Civilizaciones Agrícolas, Mesopotamia, y espero lo hayan disfrutado tanto como Alberto y yo.